A partir de este momento, en los siguientes minutos vamos a hablar acerca de unos lentes muy interesantes que son los lentes híbridos. Rápidamente recordemos algo de la historia. Son lentes que han nacido desde hace muchísimos años, inclusive antes de Barnesheim, que eran el famoso Saturno, Saturno 2. Luego vino los lentes que compró la compañía Civa Vision, pero que luego digamos que los dejó de comercializar. Afortunadamente esta nueva empresa, relativamente nueva empresa, Synergy Eyes, tomó esta tecnología en sus manos para seguir desarrollando esta maravillosa tecnología. Siempre he pensado que este lente híbrido, en donde el centro del lente es permeable al gas y la periferia del lente es la famosa faldilla blanda, pues es simplemente una evolución de lo que es, conocemos como el famoso piggyback, ¿no? En este caso pues se trata de un solo lente, un solo material, una sola pastilla de la cual nacen estos dos, digamos estos dos lentes, estos dos materiales, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hablar el día de hoy, con las ventajas que esto conlleva, especialmente el hecho de mantener una visión muy clara, muy nítida. Como todos sabemos, una óptica prácticamente perfecta de lo que es un lente permeable al gas, pero con la gran ventaja que tiene el hecho de que rodeado este lente permeable al gas de una faldilla blanda hidrofílica, pues va a hacer que el lente sea realmente muy cómodo, ¿no? Lo vamos a utilizar en diferentes situaciones, tanto en córneas y astigmatismos regulares como en astigmatismos y córneas irregulares. Entonces, la fabricación de este lente, como les comentaba, realmente es muy interesante esta tecnología, donde vemos que tiene una faldilla de un lente blando, y en este caso también parte de la evolución ha sido los materiales que obviamente se han integrado, digamos, a este nuevo lente de contacto, donde vemos que esta faldilla blanda es de hidrogel de silicona, con lo cual esto nos garantiza que va a haber un incremento significativo en la transmisibilidad de oxígeno, ya que estamos hablando de un dK un poco más alto, ¿no? En los lentes anteriores, las primeras, digamos, ediciones de estos lentes, era un dK muy pobre, y nosotros en un inicio teníamos muchos problemas con respecto a la adaptación de estos lentes en el sentido de la respuesta fisiológica en la córnea. Luego, en la parte intermedia también se han hecho mejoras significativas en el desarrollo de esta tecnología, donde ellos, digamos, los fabricantes la han bautizado como una tecnología de unión que la llaman Hyper Bond. Esta tecnología hace que el lente sea, digamos, más duradero y que no se desprenda tan fácilmente la faldilla blanda del lente permeable al gas, ¿no? También algunos de los problemas que teníamos en aquellos lentes de estas primeras ediciones era precisamente que cuando el paciente tiraba del lente para retirarlo del ojo, y si el lente estaba un poquito, digamos, adherido al ojo, a la córnea, entonces desgarraba, se desprendía esa parte blanda del permeable al gas. Y ya en la parte central pues tenemos el lente permeable al gas, que también tiene una gran permeabilidad al oxígeno, que permite una muy buena transmisión de oxígeno, y entonces digamos que nos está garantizando mantener una fisiología corneal adecuada. Entonces este es el lente que tenemos ahora en esta nueva generación. Y aquí también como lo vemos ahora en esta fotografía de perfil, precisamente esta unión, este hiperbond, hace que los dos materiales sean más, digamos, tengan una mejor confiabilidad en el manejo del lente, y no cuando estamos tirando el lente o manipulando el lente se vayan a desprender este material blando del permeable al gas. Entonces, con este tipo de diseño de estos lentes híbridos, hoy en día tenemos también dos, digamos, características de lentes que nos hacen que podamos manejar todo tipo de córneas, como les mencionaba, desde córneas regulares hasta córneas altamente irregulares. Entonces tenemos el lente que se llama Ultra Health. Este lente es el que vamos a utilizar en el caso de córneas irregulares, ¿sí? Y córneas irregulares moderadas o altas, y el DUID, que es un excelente lente que vamos a utilizar sobre todo para casos de córneas regulares, pero en astigmatismos hasta de 4 o 5 dioptrías, que en muchos casos este lente nos va a ayudar
por ejemplo, a mejorar la condición visual de algunos pacientes que con un lente de contacto blando tórico a lo mejor no tienen la agudeza visual que ellos necesitan. Entonces vamos a empezar a describir lo que es el UltraGel. Como les comentaba, es el híbrido para córneas irregulares. Lo vamos a utilizar con todos los casos que tengamos, como es el queratocono, las ectasias primarias, secundarias, post-queratotomía radial, post-trasplante de córnea, en donde nos va a dar una gran ventaja, ya que este lente realmente lo vamos a poder determinar de una manera muy fácil, y además es un lente que no solamente vamos a tener una gran visión para estos pacientes con irregularidades importantes, sino que también van a sentir muy cómodo el lente de contacto. Dentro de las características, como les mencionaba, pues digamos de los avances que se tiene ahora con esta nueva tecnología, como lo vemos aquí, son precisamente las nuevas características de los materiales. Como ya les mencionaba, la faldilla blanda tiene un alto dK, que estamos hablando de aproximadamente 84 de dK, y la región del lente permeable al gas tiene un dK de 130 de dK. Entonces, esto, insisto, nos garantiza que la oxigenación que va a llegar a la córnea durante las 12-14 horas de uso del lente de contacto en el paciente, pues la córnea realmente no va a tener ningún problema de tipo hipóxico. El diseño también ha sido nuevo en la cara posterior. Estamos hablando de una geometría inversa en la cara posterior del lente permeable al gas, y el diseño de la faldilla pues genera realmente una gran comodidad, que es donde digamos el lente realmente aterriza sobre la zona de la esclera. Como vemos aquí, digamos que la anatomía del lente, estamos hablando de un lente grande, obviamente, estamos hablando de un lente que tiene 14.5 milímetros de diámetro, es el diámetro total del lente, y en la zona del lente permeable al gas, todos los diseños vienen con un diámetro de 8.5 milímetros. Lo que puede variar, como lo vamos a ver más adelante, es el diámetro de la zona óptica, puede ser de 6.5 milímetros o de 6 milímetros. Dentro de la filosofía de este lente es muy importante, aquí es muy similar a la de un lente, a la adaptación de un lente de contacto escleral, ya que este lente, sobre todo en la parte central, la región central del lente permeable al gas, no debe tocar la córnea. Aquí digamos que la gráfica no nos ayuda mucho este dibujo, porque es como si aparentemente el lente estuviera tocando el ápice de la córnea en esta gráfica de un ojo con queratocono, pero en realidad no debe ser así. El lente no debe tocar la córnea en ningún momento, debe tener un libre espacio aproximadamente entre unas 90, 100, 110 micras, probablemente hasta 150 micras de distancia de espacio en la región de la bóveda. Y bueno, el hecho del tamaño mismo del lente hace que el lente siempre esté muy bien centrado. No es un lente que se descentra fácilmente, permanece centrado. Entonces eso también nos va a garantizar que nuevamente la región de la zona óptica va a estar siempre centrada sobre el eje visual del paciente, con lo cual también nos va a garantizar que la agudeza visual va a ser constante y buena en todo momento. Aquí, como les mencionaba, vamos a tener nada más una pequeña diferencia en cuanto a la medida del diámetro de la zona óptica, dependiendo de la altura de la bóveda de los lentes. Es decir, si tenemos bóvedas de 50 a 250 micras de altura sagital, la distancia, digamos el diámetro de la zona óptica es de 6.5 milímetros, y observen ustedes que las otras características permanecen exactamente igual. Siempre el diámetro del lente de la zona del lente permeable al gas va a ser de 8.5 milímetros, y el diámetro total del lente siempre va a ser de 14.5 milímetros. Y cuando estamos hablando de un tamaño de la bóveda mucho mayor, una altura sagital mucho mayor, entre 300 y 550 micras, ya estamos hablando de que la zona óptica es 0.5 milímetros menor, es decir, va a ser de 6 milímetros. Nuevamente, observen ustedes que los otros diámetros permanecen exactamente igual en el diseño del lente. Entonces, este lente tiene características bastante interesantes, porque si observamos, sí va a haber un espacio, como les comentaba, entre córnea y la cara posterior del lente. Podemos estar hablando entre unas 100-150 micras máximo de espacio, ¿sí? Siempre va a haber este líquido
allí dentro de la porción del espacio de la bóveda, ¿sí? Dentro de las características que difieren, por ejemplo, con el lente escleral, ¿no? Más allá de la cantidad de espacio, de altura sagital que pueda tener uno y otro, uno de los grandes beneficios que tenemos con este lente híbrido es que sí va a haber un intercambio lagrimal, ¿no? Por eso es que en este caso, específicamente en el híbrido Ultra Health, no es necesario o no es absolutamente necesario que utilicemos solución salina sin conservadores cuando estamos colocando el lente de contacto en el ojo del paciente. Aquí podemos utilizar inclusive soluciones para lentes de contacto blandos, o ya sea de Alcon o de Bausch & Lomb, donde podemos colocar esa solución para poner el lente. Este lente sí va a permitir ese intercambio lagrimal porque también va a generar un pequeño movimiento. Dentro de las ventajas entonces que tenemos y que debemos reconocer es que en el medio de la unión, donde está la zona de que llaman ellos el hyperbond, el blando y el duro y el permeable al gas, vamos a tener una zona interna y una zona externa de apoyo. La zona interna de apoyo, como la vemos aquí, es donde, digamos que es donde termina lo que sería para nosotros probablemente la zona periférica, las curvas periféricas del lente permeable al gas, ¿sí? Ahí es donde termina esa zona interna de apoyo, que ha sido también mejorada y modificada, como vemos aquí con este dibujo verde, esta línea verde, donde permite un mayor paso de lágrima precisamente en esa zona. Es decir, anteriormente esa zona venía un poco más cercana a la córnea y no permitía un buen intercambio lagrimal. Con estas modificaciones se ha mejorado esa zona, se mejora ese alineamiento y entonces va a permitir ese paso de la lágrima, y asimismo en lo que es la zona de apoyo externa, que digamos que es la faldilla, la parte de la faldilla del lente blando donde descansa sobre la córnea. Entonces la mejora en el diseño de esta zona, de esta unión, hace que el intercambio lagrimal sea mucho más efectivo. Razón por la cual, como les acabo de comentar, no es necesario en este lente utilizar una solución salina o soluciones sin conservadores. Y los otros parámetros, entonces, con este lente vamos a poder adaptar realmente córneas bastante irregulares. Como vemos, la cantidad de altura en la bóveda del lente va de 50 hasta 550 micras, lo cual nos permite, repito, hacer adaptaciones de córneas bastante irregulares. En la zona de la faldilla vemos que tenemos 4 diseños, desde la más plana, que es 8.7, hasta la más cerrada, estrecha, que es de 7.9 milímetros. La amplitud de rangos de corrección esféricos va de más 10 a menos 20, con lo cual creo yo que con toda esta combinación de parámetros definitivamente podemos nosotros hacer una adaptación perfectamente bien en cualquier tipo de córnea. Bueno, ya hablando entonces de la adaptación de estos lentes Ultra Gel, aquí lo importante y la clave, como siempre, es la observación que estamos nosotros viendo a través del fluorograma que se va a llevar a cabo durante la prueba con el lente que se ha seleccionado. Entonces, con esto, primero que todo, durante esta prueba vamos a determinar 3 parámetros importantes, que es el tamaño de la bóveda, la altura de la bóveda que vamos a requerir para el lente final, vamos a determinar la curvatura que necesitamos de la faldilla y obviamente pues el poder que vamos a requerir del lente para compensar la visión del paciente. Definitivamente este lente no lo vamos a poder adaptar de manera empírica. Entonces ahí sí tendríamos que hacer una pequeña inversión para adquirir nuestra caja de pruebas, que la verdad viene muy completa. Vemos aquí que tenemos 26 lentes con 11 bóvedas diferentes y en la mayoría de ellos tenemos la opción de tener las 3 faldillas en el caso de que necesitemos en el momento de la prueba hacer diferentes cambios para probar el lente adecuado y determinar el lente que es el definitivo para el paciente. Entonces, como les comentaba, dentro del lente de prueba ideal, pues estaríamos observando una separación entre 100 y 150 micras, aunque 150 micras ya se me hace un poquito elevado, pero
podríamos observar. El hecho aquí importante es que no debe haber ningún toque, como les mencionaba, en esa zona central, ¿no? Y obviamente que la parte de la periferia del lente pues esté lo mejor alineado, ¿no? La altura, la curvatura de esa faldilla esté lo más alineada posible a la parte de la conjuntiva escleral. Entonces, con este tipo de lente de contacto también ahí sí diferimos mucho inclusive de los esclerales, porque aquí realmente no requerimos demasiado tiempo para permitir un asentamiento adecuado del lente, no sé, 3, 15, 20 minutos, 15 minutos es más que suficiente para nosotros ver ya cómo el lente se está comportando en la córnea y en el globo ocular de ese paciente, ¿no? Puede ser que desde el momento de que colocamos el lente a unos minutos después, aproximadamente unas 50, 30 micras, puede ser que el lente tenga un pequeño asentamiento, no es mayor que eso. De todas maneras siempre tenemos que estar observando, como lo vamos a ver ahora en el resto de la adaptación, cómo se alinea sobre todo la parte de la zona interna de apoyo, que es donde nos va a determinar qué altura de la faldilla vamos a necesitar o qué curva vamos a necesitar. Entonces ya para colocar el lente, aquí tampoco realmente no hay pierde. En forma general, en este lente ultragel, inclusive en la caja de prueba, viene señalado con una flecha muy grande que no hay pierde, donde dice empecemos aquí. Es decir, que con cualquier tipo de caso, con cualquier tipo de córnea, nos recomiendan en un inicio comenzar con un lente de ultragel de 250 micras de bóveda y 8.4 como faldilla plana. Ese es el lente que vamos a comenzar en cualquier caso. Ahora, obviamente, para los que vayan a comenzar, como yo siempre les recomiendo a todos mis colegas, es sigamos la receta de cocina. Sigamos la guía de adaptación. Puede ser que ya con meses, a lo mejor años de experiencia y colocando muchos lentes de contacto, en este caso el ultragel, pues entonces ya vamos a determinar si yo ya tengo un queratocono grado 4, pues a lo mejor no empiezo con una faldilla de 250 micras, de una vez me lanzo a una faldilla de 400 o 450 micras, sabiendo que la altura de ese cono pues definitivamente voy a necesitar una bóveda mucho mayor, ¿no? Pero por lo pronto, para sobre todo los que inician, repito, de forma general, el lente que se tiene que colocar en un inicio es el de 250 micras 8.4. Colocamos el lente, como vemos aquí, también la colocación del lente está similar a los lentes esclerales. Si queremos utilizar la bombilla para tener una mayor facilidad en la manipulación, colocamos el lente, lo rellenamos de solución, repito, inclusive puede ser la misma solución para lentes de contacto blandos, y colocamos fluoresceína para hacer la evaluación adecuada del fluorograma. Lo primero que debemos de observar es si existen o no existen burbujas. En el caso que hay burbujas, también tenemos que retirar el lente y volverlo a colocar hasta dejar de observar esas burbujas. No se deben observar burbujas en la adaptación, ni en la colocación del lente, ni durante el uso de las horas del día del lente. Y bueno, de aquí en adelante, pues la primera observación que vamos a hacer es en la región central principalmente. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una adecuada altura sagital, vemos que hay suficiente fluoresceína, ¿no? Inclusive puede ser que estemos un poquito a lo mejor pasados. Si nosotros queremos intentar, de pronto si tenemos este lente de 250 micras de altura en la bóveda, podemos tratar a lo mejor con un lente de 150 micras o de 200 micras, intentando que generemos una disminución pequeña en la separación entre el lente de contacto y la cara posterior y la cara anterior de la córnea, ¿sí? La idea es sobre todo que no observemos precisamente como lo vemos aquí en la fotografía, que hay un punto negro, una zona oscura que nos está indicando o que el lente está muy cercano a la córnea o que de plano nos está tocando esa córnea. Entonces aquí obviamente por lo que tenemos que hacer es levantar la altura de la bóveda, ¿no? Si nuevamente comenzamos con un lente de 250, pues por lo menos aquí deberíamos de incrementar unas 100 micras más y colocar un lente de 350 micras de bóveda. Y aquí vemos las dos situaciones, ¿no? También depende de qué tan oscuro estemos observando nosotros esta situación del toque en el centro del lente, ¿no?
En la fotografía de la parte de arriba donde vemos ese toque, pues se ve un ligero toque, no está muy negro como la parte de abajo. En una parte, en esta primera fotografía arriba, con que aumentemos 50 o 100 micras, yo creo que ya vamos a tener la separación suficiente. En el de abajo está mucho mayor, o sea, significa que estamos, repito, o muy cerca a la córnea o ya estamos tocando la córnea y necesitamos una separación mayor, 150 micras o hasta 200 micras. Precisamente hasta observar lo que tenemos en la fotografía de la izquierda, donde vemos que el lente realmente está totalmente cubierto de fluoresceína y que no hay ningún toque en ninguna región. Y bueno, esta es una parte donde nosotros debemos de poner especial atención, y aquí lo importante es nosotros grabar un par de fotografías en nuestra mente para determinar cuál es la faldilla que vamos a necesitar para ese lente una vez que ya hemos determinado la parte de la región central. Entonces, como les comentaba, en el lente inicial tenemos una faldilla de 8.4 milímetros, es una faldilla plana. Ahora, esto es, o esta fotografía, o esto es lo que tenemos que observar, y aquí se ve muy bien, lo que vamos a observar es ese pequeño anillo que es como lo que se llama la zona de apoyo interna, que es como antes en un lente permeable al gas, antes de que lleguemos a la curva periférica posterior. Entonces vamos a ver ese pequeño anillo que tiene un muy ligero disminución de fluoresceína, se forma un anillo en los 360 grados, ¿no? Y luego de eso ya vendría lo que es el borde del lente de contacto permeable al gas. Entonces esta sería, digamos, como la imagen ideal que deberíamos de observar en nuestros fluorogramas. Ahora, se pueden presentar entonces dos situaciones. Número uno, bueno, nuevamente aquí vemos uno que es digamos, la faldilla ideal nuevamente, pero se puede presentar esta situación donde vemos que ya ese anillo deja de tener ese poco de fluoresceína y se marca literalmente negro alrededor de la zona central. Eso significa que la faldilla que estamos colocando está demasiado plana, y entonces ya estamos generando un toque en esa región de la periferia media de la córnea y necesitamos levantar esa zona, necesitamos hacerla un poco más curva, un poco más estrecha, ¿no? Recordemos que este lente permeable al gas es de 8.5 milímetros de diámetro total, así que aquí estamos hablando por lo menos de que a los 8 milímetros aproximadamente estamos generando un toque en la periferia media de la córnea. Entonces, obviamente aquí lo que necesitamos es probar una faldilla un poco más estrecha de la que teníamos. Y este es el caso totalmente contrario. Aquí sí vemos, repito, para que observen ustedes bien, el anillo negro alrededor de la zona central, pero en este caso más bien se pierde ese anillo negro, inclusive parece que todo la fluoresceína está en todos los 8.5 milímetros de diámetro de manera, digamos, constante. Se ve que está uniforme esa fluoresceína en la zona de la bóveda. Entonces esto nos está indicando más bien que la faldilla está demasiado levantada, demasiado estrecha, y necesitamos aplanar esa faldilla para que nos quede una situación como la que estamos viendo aquí, donde debemos de observar nuevamente un ligero apoyo en esa zona. Entonces, esas son las tres situaciones que tenemos que observar, ¿no? O un ligero apoyo, como lo vemos aquí, donde cambiamos a una faldilla media, pasamos de una plana a una media, ¿sí? Y la fotografía que estamos viendo, donde vemos la faldilla plana, pues sí se marca de manera, digamos, muy didáctica, se marca muy bien ese anillo que está, digamos, marcando la zona central, alrededor de la zona central del lente. Entonces, aquí, insisto, lo que tenemos simplemente es que tener una muy buena observación de estas situaciones, tanto la central como estamos observando la faldilla, la zona de apoyo interno del lente permeable al gas. Y ya bueno, ya una vez que se han determinado y de pronto hemos hecho los cambios adecuados, insisto, aquí la gran ventaja con la caja de pruebas es que en el momento nosotros podemos hacer los cambios necesarios tanto de las alturas sagitales, del tamaño de la bóveda en la zona central, como de las faldillas, porque en la mayoría de los lentes que tenemos en la caja de prueba vamos a contar, por ejemplo, con la zona, como iniciamos, de 250 micras,
pero tenemos ahí el lente de la faldilla media, la faldilla plana y la faldilla estrecha. Entonces, repito, en el momento nosotros podemos hacer los intercambios que sean necesarios hasta observar el fluorograma ideal. Luego de eso, pues simplemente pasamos entonces ya a la parte, llamémoslo final, que es hacer la sobrerefracción. Cada uno de los lentes viene con su graduación determinada de acuerdo al diseño, altura de la bóveda y curvatura del lente, y conjunto a eso pues hacemos una sobrerefracción, con lo cual aquí nosotros vamos a determinar cuál es la graduación que va a tener ese lente al final de la adaptación. Dentro de las características importantes y diferentes con el lente escleral es que aquí en este lente sí tenemos un pequeño inconveniente, que es si nos aparece aquí una graduación, un astigmatismo residual, inclusive significativo, el problema es que aquí sí no vamos a poder generar un tórico anterior, ¿ok? Entonces ya ahí, hasta ahí llegaría nuestra adaptación y tendríamos que pensar para ese paciente en otro tipo de lente, probablemente un escleral, ¿ok? Porque este lente, repito, no vamos a poder o generar un tórico anterior para poder compensar si es que aparece en nuestra sobrerefracción un astigmatismo residual. Digamos que sería un punto diferente a los lentes esclerales en este caso. Y bueno, ya para ordenar el lente de contacto, entonces básicamente, pues precisamente vamos a necesitar darle al laboratorio las características de los tres parámetros importantes, ¿no? ¿Cuál es la altura de la bóveda de ese lente? ¿Cuál es la curvatura que vamos a utilizar en la faldilla? Y obviamente, ¿cuál es el poder del lente final? Con esos tres datos, pues ya el laboratorio fabrica el lente de contacto de acuerdo a esas características. Bueno, esto sería entonces la parte interesante para el lente ultra gel, que repito, es el lente que nosotros utilizaríamos para córneas irregulares. Ahora, el DUET es un lente que se me hace a mí todavía muchísimo más noble, mucho más sencillo de adaptar, mucho más simple de adaptar, y de manera particular, pues este lente lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos córneas regulares. El diseño es básicamente el mismo, lente permeable al gas en el centro, la faldilla blanda de las mismas características inclusive que el lente ultra gel, ¿no? Este lente entonces en córneas regulares nos sirve sobre todo cuando tenemos estos astigmatismos regulares altos, 3, 350, 4, 450, y a lo mejor no contamos con un lente de contacto blando de toricidad alta que nos pueda corregir esta situación, y a veces aún contando con este lente el paciente no tiene la misma visión que podría obtener con este tipo de astigmatismo como con un lente permeable al gas, ¿no? Estos lentes cuentan también con protección ultravioleta y básicamente pues la comodidad del lente va a ser tan perfecta o excelente como un lente ultra gel o como un lente en un momento dado escleral. Entonces, este lente también lo vamos a utilizar en las dos situaciones, ¿no? Ya sabemos que tenemos muchos pacientes que tienen un astigmatismo mediano alto y que han intentado usar lentes permeables al gas corneales, ¿no? No esclerales sino corneales, pues el tema de la tolerancia ya sabemos que es un asunto delicado con muchos de estos pacientes, ¿no? Puede ser que vean muy bien, que la visión esté muy bien, que se corrija muy bien ese astigmatismo, pero que definitivamente la tolerancia del lente, la incomodidad que siente el paciente con ese lente no va a permitir que use pues este lente. Entonces el DUET para estos astigmatismos regulares sí nos va a permitir dar tanto la visión como la comodidad que el paciente requiere, ¿no? Y lo mismo en los temas de cuando la visión también no es buena, como les he comentado un par de veces, cuando estamos adaptando un lente de contacto blando tórico, ¿no? A veces inclusive blandos tóricos bajos de 1,75, 2,25 de cilindro, que podríamos utilizar algunos de los lentes disponibles que tenemos en el mercado para astigmatismo, pero hidrofílicos o hidrogel de silicona, no nos da la visión que el paciente requiere, ¿no? En algunos casos de pronto el paciente dice, sabe que veo mejor con mi lente de armazón que con mi lente de contacto blando, ¿no? La misma estabilidad del lente no permite que el paciente tenga una muy buena agudeza visual. Entonces ese paciente también tendría una gran ganancia manteniendo la comodidad como la de un lente de contacto blando, pero con la visión mucho más fina
y más perfecta con un lente permeable al gas, como lo podemos combinar con el lente Duet. En todos los casos también, perdón, bueno, en diferentes actividades también es muy bueno porque ya sean inclusive deportistas o alguna otra actividad que requieran de mucho movimiento, ¿no? Este lente tampoco va a salir, ¿no? En un parpadeo el lente no sale volando, no sale fuera de globo ocular. Entonces la estabilidad del lente para muchos de esos pacientes que tienen prácticas, inclusive deporte en algunos casos extremo, pues también va a ser de mucha utilidad este tipo de lente de contacto. Entonces, aquí vemos los parámetros del Duet. Como vemos, se mantiene el mismo diámetro del lente, igual que el Ultragel, de 14.5 milímetros de diámetro total. Pero aquí la diferencia es que la parte en la adaptación del lente no lo vamos a basar en cuanto a la altura de la bóveda o altura sagital, sino en este caso es a través de la curvatura del lente, la curva base del lente. Y aquí con los lentes Duet tenemos un rango entre 7.1 milímetros a 8.3 milímetros, de 0.1 milímetro en 0.1 milímetro de la curva base del lente. Los poderes de más 10 a menos 15, y aquí vamos a contar con 3 faldillas. También van a tener sus diferentes alturas, sus diferentes curvaturas, una faldilla plana, una media y una, digamos, menos estrecha. También cuenta también con el bloqueador ultravioleta, y también el material es exactamente de las mismas características. En la región central, como ya lo mencionamos con el otro lente, tiene un DK de 84, y en la periferia, que es la faldilla, tiene un DK de 130. Nuevamente, esto nos está garantizando en cierta forma que la oxigenación que va a pasar a través de este lente pues va a ser más que suficiente para no generar un problema hipóxico en estas córneas. Entonces, y todavía la adaptación de este lente es muchísimo más sencilla, porque casi estamos hablando como si adaptáramos un lente de contacto blando. Es decir, que la adaptación se va a hacer a través de un simple alineamiento entre el lente y la cara anterior de la córnea. Entonces vemos que hay una muy delgada película lagrimal, como la que podríamos observar, por ejemplo, en un lente de contacto blando. Otra gran característica de este lente, que es tan sencillo de adaptar, que podría ser de los pocos lentes de alta especialidad que podemos hacer la adaptación de manera empírica. Es decir, que no es necesario, no es obligatorio tener una caja de pruebas, como sí lo es el Ultragel. En este caso el Duet no es necesario tener una caja de pruebas, podemos hacer una adaptación de manera empírica, nada más con los cálculos necesarios. Más adelante vamos a ver, hay una pequeña y muy simple herramienta de cálculo que nos puede ayudar a determinar qué lente necesitamos y asimismo pedirlo al laboratorio, ¿no? En mi caso particular, pues a mí sí me gusta tener la caja de pruebas, colocar el lente y ver qué estoy observando con el lente que he seleccionado para la prueba de ese paciente. Pero suponiendo que no queramos por alguna razón invertir en esta caja de prueba, lo podemos hacer de manera empírica. Precisamente porque en la sencillez del lente, el tema de que es un lente simplemente que se va a adaptar por alineamiento, y el centrado del lente pues es definitivamente casi garantía que el lente que estamos nosotros solicitando al laboratorio pues nos va a quedar perfectamente bien. Esta es la caja de prueba que tenemos para el Duet. Como vemos, es muchísimo más sencilla que la que tenemos para el Ultragel, porque es mucha más sencilla la adaptación, pero insisto, no es absolutamente necesaria que nosotros adquiramos esta caja de prueba. El cálculo también del lente inicial pues es demasiado sencillo, ¿no? Simplemente vamos a tomar a la medida de la queratometría más plana, a eso le vamos a estrechar 0,50 dioptrías, y ahí ya tendríamos nosotros nuestra lente inicial con la curvatura base requerida, requerida para la prueba inicial. En este caso, todos los lentes en la caja de prueba vienen con una faldilla plana de 8.4, con lo cual para la mayoría de los casos se va a comportar de manera, digamos, perfecta. Entonces, una vez que colocamos el lente, insisto, como si estuviéramos adaptando un lente de contacto blando, ¿no? Vamos a ver el movimiento del lente, vamos a ver digamos, la porción de la zona más extrema del lente, del borde del lente, la faldilla blanda, cómo está relacionada con
con la esclera que se está en la zona de apoyo, si está estrecha, si no está estrecha, si tiene buen movimiento, si no tiene buen movimiento, ¿no? Si no estamos observando, por ejemplo, una zona de la faldilla que quedó muy plana, inclusive o vemos un levantamiento de esa zona, significa que hay que estrechar la faldilla porque está muy levantada. Entonces la adaptación realmente es muy sencilla, que tenga, como lo vemos aquí en esta fantástica fotografía, total cobertura en los 360 grados y que esa cobertura pues sea uniforme, ¿no? Que el lente no esté descentrado para un lado para el otro, o también que tenga un movimiento excesivo. Entonces es mucho más sencillo de adaptar este lente. Y esta es la calculadora que les comentaba, que también nos da toda la información necesaria para nosotros poder ordenar el lente de manera empírica. Aquí colocamos en las primeras líneas los datos de las queratometrías, ¿no? Si nosotros queremos el duet, también existe en Estados Unidos, no aquí en México, en Estados Unidos existe la probabilidad de también pedir un duet progresivo para los pacientes presbitas, pero aquí no tenemos esa opción. Luego colocamos en las siguientes líneas la graduación del paciente, y al final entonces cuando ponemos calcular ya nos está indicando esta herramienta cuál es el lente que debemos ordenar con respecto a los datos que nosotros hemos colocado en esta calculadora. Entonces, bueno, digamos que en cuanto al manejo del lente y a la adaptación del lente de uno u otro, realmente es muy sencillo de adaptar, cada uno en sus condiciones diferentes, ¿no? Insisto, el Ultra Gel, recuerden, es para córneas irregulares y el Duet para córneas regulares. El manejo de los lentes, la manipulación del lente también es un poco diferente, ¿no? Digamos que las soluciones que vamos a utilizar, y esto sí es muy recomendable para cualquiera de los dos casos, el hecho de tener esta faldilla blanda, lo vamos a tratar como si fuera un lente de contacto blando. Es decir, hay que evitar en toda posibilidad de que se utilizan soluciones que sean un poco más fuertes como para los lentes permeables al gas. Entonces se van a utilizar soluciones para lentes de contacto blandos. En mi opinión, hay alguna controversia entre la durabilidad de estos lentes, ¿no? Inclusive en la misma fábrica nos recomiendan que cada 6 meses estemos cambiando los lentes. Yo tengo una experiencia un poco más amplia y he visto que con un buen mantenimiento, un buen cuidado, ese lente puede durar inclusive hasta 1 año o un poco más. Mi primera recomendación es que también en lo posible utilicemos casi siempre con estos lentes soluciones de peróxido de hidrógeno. A mí me han dado muy buen resultado, se mantiene la faldilla blanda de manera fantástica, no solamente desinfectada sino también muy limpia, evitamos que se adhieran los depósitos. Entonces la durabilidad del lente puede ser un poco mayor. Entonces yo siempre recomiendo para los pacientes, cuando hago las adaptaciones con lentes híbridos, cualquiera de los dos, siempre utilizar peróxido de hidrógeno. Eso es lo que yo hago, pero pueden utilizar cualquier solución para lentes de contacto blandos. La posición de los lentes, repito, sí es diferente. En el caso del Ultra Gel, como lo vemos aquí, se trata como si fuera un lente de contacto escleral, donde vamos a utilizar una bombilla. El paciente tiene que estar totalmente agachado para colocar el lente y la cavidad pues siempre tiene que ir llena de líquido. ¿Sí? Colocamos el lente de esta manera. Lo podemos hacer ya sea con el uso de la bombilla o haciendo un trípode con estos 3 dedos para colocar el lente. Para retirar el lente, pues entonces se le sugiere al paciente que mire ligeramente hacia arriba y el paciente va a hacer como un pequeño pellizco en la parte blanda del lente para retirar el lente. Aquí a veces sí algunos pacientes han tenido un poco de problema, porque un consejo muy importante: es ideal que si estamos utilizando la yema de los dedos estén bien secas para que no se nos resbale el lente, ¿no? A veces este lente se adhiere un poco y entonces es un poquito más complicado de sacar el lente. Si no, lo otro que podemos utilizar es un guante de látex, como estos guantes de cirugía, por ejemplo, ¿no? Donde entonces se va a agarrar de manera más perfecta, más eficaz el lente y sale sin ningún problema. Lo podemos retirar sin ningún problema. Para el lente, para el Duet,
Aquí hay, en la colocación realmente no hay ningún problema porque es un lente obviamente mucho más plano. Ese se coloca como si estuviéramos colocando un permeable al gas normal o un lente de contacto blando, ¿no? De manera directa sobre el ojo. La retirada del duet sí es igual a la que estamos viendo en este momento aquí en las fotografías, ¿ok? Con este pellizco. Entonces, bueno, algunas ventajas también que tenemos con estos lentes con respecto a los esclerales. Como yo les comentaba, definitivamente el tiempo de adaptación en el ultragel o en el duet es muchísimo menor que en los esclerales, ¿no? En los esclerales tenemos que recordar que tenemos que pasar algún tiempo de pérdida, mínimo 2 horas o hasta 3 horas, para ver cuál es el asentamiento que tiene el lente sobre el globo ocular del paciente que estamos adaptando, ¿no? Muchos menores parámetros que tenemos que estar manipulando, una menor capa lagrimal y, importantísimo aquí, el intercambio lagrimal. Por eso les decía, en el caso del ultragel, insisto, no es necesario utilizar solución salina sin conservadores. Podemos utilizar una solución para lentes de contacto blando porque el movimiento, el intercambio lagrimal que permite ese lente es adecuado para generar un recambio constante de la lágrima y que no se quede allí atrapada. Hay una, digamos, mayor facilidad de manipulación por parte del paciente, aunque como les decía, a veces hay que tener cuidado y enseñar muy bien al paciente, sobre todo en el tema de retirar el lente de contacto sobre el globo ocular, ¿sí? Esta faldilla, la zona del hidrogel de silicona sobre la zona de la esclera, pues entonces se va a acoplar mejor a las irregularidades que podamos encontrar ahí en esa zona, ¿no? Ya sabemos que por fisiología, inclusive ya todo lo que se ha estudiado gracias a los lentes de contacto esclerales, sabemos que la esclera, a medida que se aleja del limbo, es bastante irregular y asimétrica. Pero en este caso, como estamos hablando de que la zona de apoyo es una faldilla de hidrogel de silicona blando, pues entonces sí se va a acoplar mejor a esa irregularidad de la esclera, y entonces no vamos a tener los mismos efectos o en algunos casos los mismos problemas que se nos presentarían con un lente de contacto escleral, ¿sí? Y también, como lo acabamos de ver, pues mucha mayor simplicidad en el manejo de las soluciones. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos nosotros para ustedes acerca de los lentes híbridos. Repito, tienen unas grandísimas ventajas. Y bueno, como lo acabamos de ver, ¿no? Versus los esclerales, versus los permeables al gas corneales, versus los blandos, definitivamente que cada tipo de lente tiene sus beneficios, tiene sus atributos, tiene sus cualidades, pero también en cada uno de ellos tiene sus defectos o inconvenientes que no van a poder ser adaptados para todas las córneas, para todos los pacientes. Entonces, ya entraría en nosotros pues a juzgar por nuestro criterio clínico, de acuerdo a cada caso, qué lente es el que debemos adaptar, qué lente es el que más se adecua para mejorar la condición visual e inclusive la condición de vida de ese paciente.